Esteban Montero cerró con demasiada fuerza la puerta de su camioneta negra aquel soleado martes de octubre. El sol del mediodía incidía sobre el limpio asfalto del lujoso barrio de San Ángel y hacía brillar las cuidadas puertas de hierro forjado que protegían las impresionantes mansiones del barrio más elegante de la ciudad. Había salido de una importante reunión de la junta directiva 2 horas antes de lo previsto en su apretada agenda. Los inversionistas extranjeros habían cancelado la reunión en el último momento, sin dar una explicación satisfactoria, y por primera vez en varios meses iba a pasar una tarde completamente libre, sin ningún asunto urgente que atender. Mientras caminaba lentamente hacia la majestuosa entrada principal de su mansión de 3 pisos, un sonido totalmente inesperado detuvo sus pasos de repente. No era la suave música ambiental que provenía de su sofisticado sistema de sonido programado automáticamente. El corazón de Esteban se aceleró notablemente. Con las manos ligeramente temblorosas, sacó las llaves y abrió la pesada puerta de entrada lo más silenciosamente posible. Ahora podía oírlo todo con claridad. Era la voz de su madre Magdalena, cantando. Su madre, de 78 años, apenas había pronunciado palabras con sentido desde que sufrió un derrame cerebral 14 meses atrás. Era un avance increíble. Esteban atravesó rápidamente el elegante salón principal. Por fin vio todo el panorama desde las amplias ventanas que daban al jardín, perfectamente cuidado, y lo que vio lo dejó paralizado en el sitio. Paloma Reyes, la empleada doméstica que había contratado hacía solo 3 semanas, estaba sentada cómodamente junto a su madre sobre el césped verde. Magdalena, que normalmente pasaba los días en silencio, sentada en su silla de ruedas y mirando inexpresivamente al vacío, ahora sostenía una guitarra acústica en su regazo con manos ligeramente temblorosas pero decididas. Pero no era solo la música lo que había dejado a Esteban paralizado en el sitio. Era la expresión del rostro de su madre, normalmente inexpresivo. Era una sonrisa sincera, amplia y brillante que nunca había visto antes. Paloma sostenía un acordeón rojo brillante y tocaba una melodía tradicional mexicana con evidente maestría. Otra vez doña Magda, dijo con voz suave pero firme y alentadora. Tocará casi a la perfección. La música no admite prisas, al igual que la vida. Debes sentir cada nota con el corazón, dijo. Magdalena intentó volver a tocar el acorde. Sus dedos se equivocaron en la posición correcta y una expresión de decepción se dibujó por un instante en su rostro anciano. Pero Esteban lo intentó de nuevo con determinación. Eso es, perfecto, dijo Paloma con sincero entusiasmo. ¿Lo ves? Aunque la mente olvide, los dedos recuerdan. La música está en tu sangre, doña Magda. Solo necesitabas a alguien que te ayudara a sacarla. Esteban sintió que algo se rompía en su pecho oprimido. Esas palabras, ese tono maternal y alentador, eran precisamente las que su difunta esposa Victoria solía decir para animar a alguien. Victoria había fallecido 2 años antes en un terrible accidente de coche, dejándolo solo para cuidar de su madre, cuya salud se deterioraba rápidamente. Magdalena emitió un sonido. Aún no eran palabras completas, pero se parecía peligrosamente a intentar cantar con la melodía tradicional. Sus labios se movían para formar palabras que su cerebro dañado no podía procesar completamente. Paloma se dio cuenta inmediatamente de ese esfuerzo. Sí, doña Magda, así es. No importa que las palabras aún no sean perfectas. Lo importante es que su corazón las recuerde. La música es el lenguaje del alma, no necesita palabras perfectas. Esteban debería haber entrado en ese momento. Debería haber preguntado directamente de dónde venían esos instrumentos musicales. Debería haber establecido límites profesionales claros sobre lo que estaba permitido y lo que no en su casa. Pero algo poderoso lo mantenía inmóvil detrás de la ventana transparente, observando hipnotizado una escena que parecía salida de un pasado que creía perdido para siempre. Paloma, la voz de Magdalena sonaba quebrada, distorsionada, pero sin duda era una palabra completa y consciente. Era la primera palabra clara que pronunciaba tras 14 meses de inquietante silencio. Paloma dejó con cuidado el acordeón a un lado y se acercó a la anciana. Sin prisas, sin una sorpresa excesiva que pudiera asustarla, con la absoluta naturalidad de quien comprende la enorme importancia de un momento así. «Sí, doña Magda, ¿qué necesita, querida?», preguntó, con una ternura en la voz que le provocó un nudo de dolor en la garganta a Esteban. Magdalena hizo un esfuerzo visible por decir algo más. Su rostro se arrugó por el esfuerzo mental y físico. Victoria, estaba cantando esta canción. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por las mejillas arrugadas de la anciana. No eran lágrimas de frustración, como las que Esteban había visto cientos de veces durante sus terapias fallidas, sino lágrimas que parecían peligrosamente relacionadas con la paz, los recuerdos felices y un pasado valioso. Paloma rodeó con delicadeza los frágiles hombros de Magdalena con su brazo. «Lo sé, cariño.
Victoria me dijo que era la canción que más les gustaba a los dos. Me dijo que te la cantaba cuando estabas triste o preocupada. Me pidió que si algún día necesitabas ayuda te recordara la música que compartían. Esteban sintió que sus piernas no le sostenían. Se apoyó pesadamente contra la fría pared. Las lágrimas, que normalmente mantenía bajo control, fluían libremente por su rostro y le nublaban completamente la vista. Victoria se lo había dicho a Paloma. ¿Cuándo? ¿Cómo era posible? Pero Victoria murió hace años. Magdalena, haciendo un gran esfuerzo por pronunciar cada palabra, intentó hablar con dificultad. «Lo sé, doña Magda», respondió Paloma, con voz firme pero llena de profunda compasión. Pero antes de irse, Victoria hizo algo muy especial y muy valiente. Sabía que no se quedaría aquí para siempre. Por eso escribió cartas. Muchas cartas a muchas personas diferentes. Y una de esas cartas estaba dirigida a mí. Esteban sintió que el mundo se detenía por completo. ¿Cartas? ¿Qué cartas? Victoria no había mencionado ninguna carta en los meses previos a su inesperada muerte. Paloma continuó hablando con voz suave. Victoria me conoció en el hospital. Mi esposo estaba muy enfermo. Yo trabajaba allí por las noches limpiando habitaciones para pagar sus costosos medicamentos. Ella también trabajaba por las noches como voluntaria, leyendo libros a los pacientes que no podían dormir. En esos meses difíciles nos hicimos amigas rápidamente. Magdalena escuchaba con atención. Sus ojos, nublados por la edad y la enfermedad, ahora se enfocaban con sorprendente claridad. Cuando mi esposo finalmente falleció, Paloma se secó las lágrimas. Victoria me dio una carta. Me dijo que no la abriera hasta que llegara el momento adecuado. Me dijo que sabría cuándo había llegado ese momento. Pasaron 2 años. Durante 2 años trabajé en diferentes casas, limpiando, cocinando, cuidando a otras personas. Y entonces un día, hace 3 semanas, vi el anuncio de trabajo aquí, y una voz en mi corazón me dijo que por fin abriera la carta. ¿Qué decía?, preguntó Magdalena, con un esfuerzo evidente en sus ojos, pero también con verdadera curiosidad. Paloma sonrió levemente entre lágrimas. Decía así: «Querida Paloma, si estás leyendo esto, es que ha llegado el momento. Mi suegra Magdalena va a necesitar ayuda especial. No es el tipo de ayuda que se puede comprar con dinero. No son enfermeras profesionales ni terapeutas caros. Necesitará a alguien que entienda que la curación no viene de las medicinas ni de los ejercicios. Necesitará a alguien que recuerde que era una mujer llena de música antes de que la enfermedad le robara la voz. Por favor, ayúdala a reencontrar su canción. Y por favor ayuda a mi esposo Esteban a recordar que la vida continúa incluso después de las mayores pérdidas». Los sollozos de Esteban ya se podían oír. Un llanto profundo y desgarrador que brotaba de lo más profundo de su pecho. No podía creer lo que estaba oyendo. Victoria lo había planeado. A pesar de saber que iba a morir, incluso en sus últimos momentos había pensado en él, en su madre, en cómo iban a sobrevivir sin ella. «Mi hijo no habla conmigo», dijo Magdalena con voz quebrada pero decidida. «Trabaja mucho, lo siento, su hijo la quiere más que a nada en el mundo, señora Magda», respondió Paloma con voz firme. «A veces los adultos no sabemos cómo expresar nuestro profundo dolor. Esteban trabaja mucho porque está tratando de llenar un gran vacío que no se puede llenar con dinero, reuniones importantes o éxitos profesionales. Pero dele tiempo, el amor siempre encuentra el camino de vuelta a casa». Magdalena asintió lentamente con la cabeza, con las lágrimas aún corriendo por sus mejillas. «Quiero tocar para él, y tocarás para él, cariño», prometió Paloma con determinación. «Practicaremos todos los días hasta que puedas tocar la canción completa. Y cuando estés lista, cuando sientas que ha llegado el momento adecuado, lo sorprenderemos juntos. ¿Me prometes que te quedarás?», preguntó Magdalena, con voz débil y frágil. Paloma tomó las manos arrugadas de la anciana entre las suyas. «Te prometo que no iré a ninguna parte, doña Magda. Victoria me pidió que cuidara de ustedes, y esa es una promesa sagrada que no puedo romper». Esteban no sabía exactamente cuándo había empezado a caminar hacia ellas. Solo sabía que sus pies se movían casi por voluntad propia, y lo llevaban hacia el jardín donde estas 2 mujeres extraordinarias habían creado un pequeño pero profundo milagro. El sonido de la puerta del jardín al abrirse hizo que ambas mujeres se giraran al mismo tiempo. Los ojos de Magdalena se abrieron de par en par, con una mezcla de sorpresa y miedo. Paloma se levantó de inmediato con el rostro un poco pálido, y se limpió nerviosamente el delantal con las manos. «Señor Montero», dijo con voz temblorosa y preocupada, «no esperábamos que llegara tan pronto». «¿Puedo explicarle?», Esteban la detuvo levantando lentamente la mano. Aún no confiaba en su voz. Las lágrimas seguían fluyendo libremente por su rostro y no hacía ningún esfuerzo por ocultarlas o secarlas. Se acercó directamente a su madre.
Sin importarle que su costoso vestido de diseñador se manchara de tierra y hierba, se arrodilló frente a ella. Tomó las manos temblorosas de Magdalena entre las suyas. «Mamá», su voz sonaba ronca por las emociones que había reprimido durante meses. «Te escuché cantar, escuché tu voz». Los ojos de Magdalena se llenaron de nuevas lágrimas. «Este es, Esteban, mi hijo, lo siento mucho, mamá». Las palabras ahora fluían como un torrente. «Siento haber estado tan lejos. Siento haberte dejado al cuidado de extraños mientras me escondía en mi trabajo. Siento no haber estado a tu lado cuando me necesitabas. Lo siento todo. No llores, hijo mío», intentó decir Magdalena, tratando de tocar el rostro húmedo de su hijo con una mano temblorosa. Esteban, con las lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas, se volvió hacia Paloma, que observaba la escena. «¿De verdad te escribió Victoria una carta?» Paloma asintió con la cabeza y sacó de la bolsa de su delantal un sobre amarillento y gastado, que evidentemente había sido leído muchas veces. Con manos ligeramente temblorosas, le entregó el sobre a Esteban. Esteban reconoció inmediatamente la letra de Victoria, esa letra elegante y peculiar que había llenado de notas de amor, listas de la compra y recordatorios importantes durante todos los años que habían pasado juntos. Leyó la carta de principio a fin, y cada palabra le golpeaba el corazón como un martillo. Al final de la carta había una nota. «Nota, Esteban, si estás leyendo esto significa que Paloma te ha mostrado la carta. Esto significa que por fin has dejado de esconderte detrás del trabajo y el dolor. Esto significa que hay esperanza. No quiero que me olvides nunca, amor mío. Quiero que recuerdes que la vida es para los vivos. Mamá Magdalena no es un fantasma que trabaja 18 horas al día. Necesita a su hijo a su lado. Y quiero que le des una oportunidad a Paloma. Ella entiende la pérdida como nadie. Sabe lo que significa perder al amor de tu vida y, aún así, encontrar razones para seguir adelante. No te digo que te enamores de ella, pero si al final lo haces no me importará. Solo quiero que le des una oportunidad para que te recuerde cómo se vive de nuevo. Con mi amor infinito, Victoria». Esteban dobló cuidadosamente la carta y se la devolvió a Paloma. «¿Cuánto tiempo llevabas viniendo aquí antes de que te contratáramos oficialmente?» Paloma bajó la cabeza. 2 semanas antes de responder a su anuncio de trabajo. Venía por las tardes cuando usted estaba en la oficina. La enfermera que trabajaba allí me dejaba entrar. Le dije que era amiga de la familia. Primero quería conocer a doña Magdalena, ver si realmente podía ayudarla. «¿Y los instrumentos? Son míos», respondió Paloma. «Eran de mi esposo. Antes de enfermarse tocaba en un grupo de mariachis. Él me enseñó todo lo que sé sobre música tradicional. Cuando murió guardé los instrumentos durante 2 años porque me dolía mucho verlos, pero Victoria tenía razón en su carta. La música cura, y doña Magdalena necesitaba precisamente esa curación». Esteban se levantó lentamente. Miró a su madre, que lo observaba con ojos llenos de amor y preocupación. Miró a Paloma, que en 3 semanas había logrado lo que decenas de costosos profesionales no habían conseguido en 14 meses. «Quiero escucharlos tocar», dijo finalmente. «Quiero escuchar la canción que tanto le gustaba a mi esposa». Paloma y Magdalena se miraron. «Aún no está lista, señor Montero», explicó Paloma con delicadeza. «Todavía estamos aprendiendo los acordes básicos. No me importa si es perfecto o no», respondió Esteban, sentándose junto a ellas en el césped. «Aún así quiero escucharlo». A continuación llegó una interpretación caótica, desafinada y absolutamente hermosa de Cielito Lindo. Magdalena tocaba constantemente los acordes equivocados. Sus dedos artríticos se movían con una lentitud dolorosa. Su voz estaba desafinada, casi irreconocible, pero cantaba. Su madre cantaba, se esforzaba, volvía a vivir. Paloma tocaba el acordeón con evidente maestría, disimulando los errores de Magdalena y guiándola con delicadeza cuando se perdía en la melodía. Y entre nota y nota, miraba a Esteban con una expresión que mezclaba esperanza y temor, como si temiera que él le ordenara que se detuviera. Pero Esteban no ordenó nada. Solo se sentó allí, en el césped de su jardín perfectamente cuidado, con su traje de $3,000, ahora arrugado y manchado, y lloró abiertamente mientras su madre recuperaba las piezas que él creía perdidas para siempre. Cuando terminó la canción, Magdalena estaba cansada, pero sonreía. «¿Qué te ha parecido, hijo?» Esteban se arrastró hacia ella, y sabiendo que era físicamente frágil, pero necesitando desesperadamente ese contacto, la abrazó con cuidado. «Ha sido lo más bonito que he oído en mi vida, mamá». «Paloma es una chica especial», dijo Magdalena con claridad, ahora que las palabras le salían con más facilidad. Igual que Victoria. Esteban miró a Paloma por encima del hombro de su madre. Paloma lo miraba con los ojos llenos de lágrimas, con una expresión que no lograba descifrar del todo, pero que despertaba en su corazón, dormido desde hacía mucho tiempo, una extraña sensación. «Sí, mamá», respondió con voz suave,
como Victoria. Los días siguientes trajeron cambios sutiles pero profundos a la mansión Montero. Esteban comenzó a llegar a casa más temprano cada noche. Primero solo 30 minutos antes de lo habitual, luego 1 hora antes, y finalmente comenzó a llegar a las 4 para las sesiones de música que Paloma había establecido como rutina diaria con Magdalena. Se sentaba en silencio en una silla del jardín y observaba con paciencia cómo Paloma trabajaba con su madre. La transformación de Magdalena era notable y progresiva. Cada día pronunciaba más palabras con mayor claridad. Sus dedos se movían con más seguridad sobre las cuerdas de la guitarra. La expresión vacía que había cubierto su rostro durante más de un año había sido sustituida por algo que se asemejaba peligrosamente a la alegría auténtica. Un viernes por la noche, después de una sesión especialmente exitosa en la que Magdalena pudo tocar una canción de principio a fin sin ayuda, Paloma ayudó a la anciana a volver a su habitación para que descansara. Cuando regresó al jardín encontró a Esteban todavía allí sentado, mirando pensativo sus instrumentos musicales. «Señor Montero», comenzó Paloma con voz suave, «hay algo que debo decirle». Esteban levantó la cabeza. «Por favor, llámeme Esteban. Creo que después de todo lo que ha hecho, los títulos formales son innecesarios». Paloma asintió con la cabeza y se sentó en el césped a una distancia respetuosa. «Esteban, entonces, estaba pensando en algo que Victoria escribió en su carta. Tiene que ver con recordarte cómo volver a vivir». «¿Qué hay al respecto?», preguntó Esteban con sincero interés. «No soy terapeuta profesional ni consejera certificada», confesó Paloma, mirándose las manos. «Pero después de perder a mi esposo, pasé 2 años de luto, y hay algo que he aprendido. El dolor no se supera trabajando más o manteniéndose ocupado constantemente. Se supera permitiéndose sentirlo, enfrentándose a él directamente». Esteban se quedó en silencio durante un largo rato. «No sé cómo puedo hacerlo sin derrumbarme por completo». «¿Quién dice que derrumbarse es algo malo?», respondió Paloma con delicadeza. «A veces es necesario derrumbarse por completo para poder reconstruirse de forma más sólida. Victoria lo sabía. Por eso quería que viniera aquí, no solo por tu madre, sino también por ti». «¿Qué es lo que me propones exactamente?», preguntó Esteban, casi en un susurro. Paloma se levantó y se dirigió hacia el rosal que crecía en un rincón del jardín. Era el rosal que Victoria había plantado años atrás. Este rosal permaneció muerto durante meses después de la muerte de Victoria. «Tu madre me dijo que había dejado de florecer, como si supiera que ella se había ido». «Lo sé», dijo Esteban con voz tensa. «Contraté a jardineros expertos para salvarlo. Ninguno pudo hacer nada, pero ahora está floreciendo», dijo Paloma, tocando suavemente una de sus brillantes hojas rojas. «¿Sabes por qué? Porque dejé de forzarlo. Lo único que hice fue hablarle, igual que hablaba con tu madre. Le hablé de Victoria, de los planes que tenía para esta familia, del amor que dejó atrás, y de alguna manera empezó a recuperarse». Esteban se acercó al rosal, observando con atención sus perfectas flores. «¿Me estás diciendo que tengo que hablar con un rosal?». Paloma sonrió levemente. «Digo que tienes que hablar, punto. Da igual que le hables a un rosal, a tu madre, a mí o a la memoria de Victoria, pero tienes que sacar todo lo que has estado guardando dentro durante 2 años». Antes de que Esteban pudiera responder, la débil voz de Magdalena los llamó desde la ventana de su habitación. «Esteban, Paloma, venid rápido». Ambos corrieron hacia el interior de la casa temiendo que se tratara de una emergencia médica, pero cuando llegaron a la habitación de Magdalena, la encontraron sentada en su silla, sosteniendo una vieja caja de madera. «Encontré esto», dijo, señalando su armario con un esfuerzo visible. «Paloma me ayudó a buscarla». Esteban reconoció la caja inmediatamente. Era la caja de recuerdos de Victoria, llena de fotos, cartas y pequeños tesoros que había acumulado a lo largo de su vida. Esteban la había guardado en el armario de su madre el día del funeral porque no podía soportar tenerla en su habitación. «¿Por qué lo has sacado, mamá?», preguntó con voz temblorosa. «Porque ha llegado el momento», respondió Magdalena con sorprendente determinación. «El momento de recordar con amor, no con dolor». Paloma se retiró silenciosamente hacia la puerta. «Os dejaré solos. Esto es algo especial entre una madre y su hijo». «No», dijo Esteban inmediatamente. «Por favor, quédate. Victoria te eligió para esto. Debes estar aquí». Durante las 2 horas siguientes, los 3 se sentaron en el suelo de la habitación de Magdalena y examinaron cada foto, cada carta, cada pequeño recuerdo. Magdalena contó historias con dificultad, pero con determinación, y su discurso mejoró notablemente gracias a sus emociones y su propósito. Paloma escuchó con gran atención y le hizo preguntas para ayudarla a recordar ciertos detalles. Esteban lloró más de lo que había llorado en el funeral.
Lloró más de lo que se había permitido llorar durante 2 años para mantener una apariencia profesional impecable. Lloró hasta que se le secaron las lágrimas, hasta que el dolor agudo en su pecho se transformó en algo diferente, en algo que parecía el comienzo de una verdadera curación. Victoria, dijo Magdalena. Después de revisar casi todo el contenido de la caja, antes de morir. ¿Qué te dijo mamá?, preguntó Esteban, secándose los ojos. Dijo que enviaría un ángel para protegernos. Magdalena miró directamente a Paloma. Creo que te envió a ti. Paloma asintió levemente con la cabeza. No soy un ángel, doña Magda, solo soy una mujer que comprende el dolor y quiere ayudar. A veces, respondió Magdalena con sorprendente claridad, eso es precisamente lo que convierte a alguien en un ángel. Esa noche, después de que Magdalena se durmiera cansada pero tranquila, Esteban encontró a Paloma preparando té de manzanilla en la cocina. Era casi medianoche, y técnicamente su turno había terminado hacía horas, pero se había quedado para asegurarse de que todo estuviera en orden. «Deberías irte a casa y descansar», le dijo Esteban, entrando silenciosamente en la cocina. Paloma se sobresaltó ligeramente. «Creía que estabas durmiendo, solo estaba preparando algo relajante antes de acostarme». «¿Te quedas aquí?», preguntó Esteban, con sincera sorpresa. «Creía que vivías en otro lugar y solo venías durante el día». Paloma sonrió un poco avergonzada. «Tu mamá insistió en que me quedara en la habitación de la sirvienta. Dijo que necesitaba ayuda por las noches. Espero que no te moleste. Si quieres puedo buscar otra solución». «No», respondió Esteban inmediatamente. «No me molesta en absoluto. De hecho me tranquiliza saber que hay alguien con ella cuando yo no puedo estar aquí». Paloma llenó 2 tazas de té y le ofreció una a Esteban. Se sentaron a la mesa de la cocina y permanecieron en silencio durante unos minutos. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Esteban finalmente, rompiendo el silencio. «Por supuesto. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo seguiste adelante después de perder a tu esposo?». Paloma pensó detenidamente en la pregunta antes de responder. «Para ser sincera, no estoy segura de haber seguido adelante del todo. Creo que una persona nunca supera del todo una pérdida así. Solo aprende a vivir de otra manera. ¿Pero la música te ayudó?». «La música me salvó», corrigió Paloma con determinación. «Cuando Roberto murió, dejé de tocar durante meses. Los instrumentos me lo recordaban demasiado. Pero un día, en mi momento más oscuro, cogí el acordeón y toqué su canción favorita. Y mientras tocaba, en cada nota, en cada acorde, sentí que él estaba conmigo. Entonces comprendí que la música no era un recuerdo del dolor, sino una conexión con el amor que permanece, aunque físicamente haya desaparecido». Esteban bebió lentamente su té, asimilando sus palabras. Victoria decía algo parecido. Decía que la música era el lenguaje universal del alma. «Era una mujer muy sabia», respondió Paloma con voz suave, «y te quería profundamente. Eso se nota claramente en cada palabra que escribió en esa carta». «¿Te sientes culpable?», preguntó Esteban de repente. «¿Porque tú sigues viviendo y ella no pudo?». Paloma lo miró con profunda comprensión. «Durante el primer año lo sentí todos los días, cada vez que me reía, cada vez que disfrutaba de una comida, cada vez que veía algo bonito. Me sentía culpable por vivir las cosas que Roberto no pudo vivir, pero luego comprendí algo importante. Honrar a alguien que ha fallecido no significa dejar de vivir, significa vivir de una manera que los enorgullezca». «No sé si podré hacerlo», dijo Esteban con voz temblorosa. «No sé si podré volver a sentirme feliz sin traicionar su memoria». Paloma extendió la mano sobre la mesa y se detuvo justo antes de tocar la de Esteban, dándole la opción de aceptar o rechazar el contacto. Esteban le tomó la mano con silenciosa gratitud. «Victoria no querría que pasaras el resto de tu vida como un monumento viviente a su muerte», dijo Paloma con voz firme. «Querría que fueras testigo de su vida, de su amor, de todo lo que representaba». Y ella representaba la alegría, la música, los lazos, una vida plena. Las lágrimas volvían a correr por el rostro de Esteban. «¿Cómo puedo empezar?». «Ya has empezado», dijo Paloma con una suave sonrisa. «Hoy has llorado, hoy has recordado, hoy has estado al lado de tu madre como no lo habías hecho en más de un año. Esos son los primeros pasos. Y los siguientes pasos». Paloma se levantó de la mesa y llevó su taza vacía al fregadero. «Los siguientes pasos se darán de forma natural cuando estés preparado. No hay un calendario perfecto para el duelo, Esteban. No hay una fecha límite en la que debas haberlo superado. Solo hay días, uno tras otro, algunos más difíciles que otros». «¿Te quedarás?», preguntó Esteban levantándose también. «No solo por mi madre, sino también porque yo también necesito ayuda para encontrar mi camino». Paloma lo miró a los ojos. «Me quedaré todo el tiempo que me necesites. Se lo prometí a Victoria y cumpliré mi palabra». Las semanas siguientes trajeron cambios aún más notables.
Magdalena seguía mejorando de forma espectacular. Su vocabulario aumentaba cada día. Con ayuda comenzó a caminar distancias cortas, algo que los doctores habían dicho que era imposible. Y lo que es más importante, volvió a sonreír, un sonido que Esteban había olvidado. Esteban comenzó a participar activamente en las sesiones de música. Paloma le enseñó los acordes básicos de la guitarra. No tenía el talento natural de su madre, pero se esforzaba y con la práctica repetitiva encontraba una forma de meditación que calmaba su mente, cada vez más acelerada. Una tarde, mientras practicaba en el jardín, Magdalena hizo una sugerencia sorprendente. «Tenemos que dar un concierto». «¿Un concierto, mamá?», preguntó Esteban con sorpresa. «Sí», respondió Magdalena con determinación. «Invitemos a nuestra familia, a nuestros amigos, demostrémosles de nuevo que estoy viva». Paloma miró a Esteban a los ojos. «Es una idea preciosa, doña Magda, pero ¿está segura de que está preparada?» «Estoy preparada», afirmó Magdalena con determinación. «Victoria querría una celebración, no un luto eterno». Esteban sintió que algo se le hinchaba en el pecho. «Mi madre tiene razón. Victoria nunca hubiera querido que convirtiéramos esta casa en un templo silencioso. Le gustaban las reuniones, la música, la vida. Entonces hagamos un concierto», dijo Paloma con una brillante sonrisa en el rostro. Los preparativos duraron exactamente 2 semanas. Esteban invitó a familiares a los que no había visto en meses, a compañeros de trabajo que solo conocían su lado más estricto en el ámbito profesional, y a vecinos que probablemente pensaban que la casa estaba abandonada debido a su constante silencio. El día del concierto, la mansión Montero cobró vida como no lo había hecho en años. El jardín se decoró con suaves luces colgantes y flores frescas. Se colocaron sillas para unos 50 invitados. Había una larga mesa con la comida que Paloma había preparado con la ayuda de Magdalena, quien, a pesar de sus limitaciones físicas, insistió en participar. Al atardecer, cuando llegó la hora del concierto, Magdalena estaba sentada en medio del pequeño escenario que había construido Esteban. A su derecha estaba Paloma con su acordeón, a su izquierda Esteban con otra guitarra, y en el regazo de Magdalena estaba la guitarra de Victoria. «Buenas noches», comenzó Magdalena con voz ligeramente temblorosa pero clara. «Gracias por venir. Hace 1 año y medio sufrí una hemorragia cerebral. Perdí mi voz, mi música, mi alegría». Los oyentes escuchaban en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero, esta mujer», Magdalena señaló a Paloma, «me encontró cuando estaba perdida. Me recordó que la música no está en las palabras perfectas. La música está en el corazón». Cristina, la madre de Victoria, estaba entre los oyentes. Había acudido con recelo, preguntándose por qué Esteban había contratado a alguien desconocido en lugar de contratar a enfermeras profesionales. Pero ahora, al ver a Magdalena hablar con tanta claridad y determinación, las lágrimas le corrían libremente por el rostro. «Esta primera canción», continuó Magdalena, «era la favorita de Victoria. Cielito lindo, por favor canten con nosotros». Después, no todo salió perfecto. Magdalena tocó mal algunos acordes. Esteban cantó algunas notas equivocadas. Paloma tuvo que disimular algunos errores con su acordeón, pero cuando los invitados comenzaron a cantar con ellos, cuando las voces se mezclaron en el jardín que había estado en silencio durante tanto tiempo, ocurrió algo mágico. La música no era solo sonido, era curativa, creaba vínculos, era vida que volvía a fluir en espacios congelados por el dolor y el duelo. Cristina se acercó a Paloma cuando terminó la canción y la abrazó con fuerza. «Mi hija hizo una buena elección», le susurró al oído. «Gracias por cumplir su último deseo». «No era solo su deseo», respondió Paloma, correspondiendo al abrazo. «Era un regalo para todos nosotros». Cuando terminó el concierto y los invitados comenzaron a marcharse, la mayoría se acercó a Esteban para comentar lo diferente que se veía, el brillo que había vuelto a sus ojos, la evidente transformación de su madre. Finalmente, cuando el último invitado se marchó, y Magdalena fue llevada a su habitación por una enfermera para que descansara, Esteban y Paloma se quedaron solos en el jardín, bajo las suaves luces que aún brillaban. «No sé cómo agradecerte», comenzó Esteban, acercándose al lugar donde Paloma guardaba los instrumentos. «No hay nada que agradecer», respondió Paloma con una sonrisa cansada pero sincera. «Ha sido tan terapéutico para mí como lo ha sido para ustedes. ¿Puedo preguntarte algo?» Esteban tomó el acordeón de las manos de Paloma y lo guardó con cuidado en su estuche. «Siempre. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que sentimos, este vínculo entre nosotros, es real o si solo somos 2 personas rotas que se aferran la una a la otra?» Paloma pensó sinceramente en la pregunta. «Siempre. Me preocupa que lo que siento sea solo gratitud por haber aceptado mi presencia aquí. Me preocupa que pienses que solo soy alguien que sustituye a Victoria. No eres un sustituto», dijo Esteban con determinación, tomándole la mano.
Nadie puede sustituir a Victoria, pero eso no significa que en mi corazón no haya lugar para nuevos sentimientos, nuevos vínculos, una nueva vida. ¿Estás seguro?, preguntó Paloma vulnerable. Porque si vamos a descubrirlo, necesito saber que no se trata solo de gratitud o soledad. Esteban pensó cuidadosamente en sus palabras. Victoria me dijo una vez que el amor verdadero no es un rayo que te parte en dos. Me dijo que es un fuego que crece lentamente, alimentado por pequeños gestos de bondad, y que aunque sea difícil eliges quedarte. Ahora tomó ambas manos de Paloma. Aún no sé si lo que siento es amor. No sé si estoy completamente preparado para ello. Pero cada día que pasas aquí, cada momento en el que veo cómo cuidas de mi madre, cada momento en el que compartimos una conversación sincera o un silencio reconfortante, sé que ese fuego crece un poco más. Yo también lo siento así, confesó Paloma con voz suave. Entonces tal vez, continuó Esteban, podamos dejar que ese fuego crezca de forma natural, sin prisas, sin presiones, sin expectativas. Solo ver qué pasa cuando dos personas que entienden el dolor se permiten volver a descubrir la posibilidad de la felicidad. Paloma sonrió entre lágrimas brillantes en sus ojos. Me encantaría. Bajo las luces del jardín, donde la música creaba un efecto curativo, se quedaron allí con las manos entrelazadas y las frentes casi tocándose. No se besaron, aún no era el momento. Pero en ese contacto había una promesa de que el futuro, cuando llegara, se construiría sobre bases sólidas y honestas. Desde la ventana de arriba, Magdalena los observaba con una sonrisa de satisfacción. Ella ya sabía lo que los adultos aún estaban descubriendo. El amor no muere, solo se transforma y encuentra nuevas formas de expresarse. 6 meses después, la Fundación Victoria Montero abrió oficialmente sus puertas. No era solo un programa de música, sino un centro completo que ofrecía terapia a través del arte a personas que habían sufrido parálisis, traumas o pérdidas importantes. Paloma era la directora de este centro y utilizaba todo lo que había aprendido al curar a Magdalena para ayudar a docenas de pacientes más. Esteban redujo considerablemente sus horas de trabajo y dedicó ese tiempo a la fundación y a estar con su madre. Magdalena siguió mejorando y finalmente recuperó casi el 80% de su capacidad para hablar. No volvió a ser exactamente la misma que antes del derrame cerebral, pero se convirtió en una persona nueva, alguien que en cierto modo vivía cada momento con más intensidad y lo valoraba más. Esteban y Paloma, por su parte, siguieron construyendo poco a poco su relación. Pasaron de cogerse de la mano a dar paseos juntos por las tardes, de tener conversaciones profundas a reír juntos, del respeto mutuo al amor sincero. No era el romanticismo de una película llena de declaraciones dramáticas o grandes gestos, era algo más real y duradero, un vínculo basado en el entendimiento mutuo, la recuperación compartida y el permitir conscientemente sentir la felicidad después del dolor. Victoria tenía razón en su carta. El amor no termina cuando alguien muere. Solo espera pacientemente hasta que los vivos estén listos para volver a vivir. Y cuando llega ese momento, cuando el fuego finalmente arde con toda su fuerza, es aún más hermoso porque el dolor superado, la pérdida honorable, se alimenta de la valentía de creer que la vida puede volver a ser hermosa, aunque no sea como antes. En el rosal del jardín, las flores de Victoria seguían floreciendo, un recordatorio constante de que la belleza perdura incluso cuando creemos que todo ha muerto.